Bendiciones, hermanos, bendiciones. Qué gusto estar una semana más con ustedes. Qué gusto que nos sigan escuchando y esperamos seguir siendo de bendición para ustedes. Este capítulo es especial. Una vez más estamos reunidos todos. Ahora sí, por fin ya no están evangelizando ni nada por el estilo. Esta semana está conmigo mi hermano Isaac. Un saludo, un gusto poder estar nuevamente con ustedes y que este podcast sea de bendición. Amén, que así sea. Está también mi hermano Raúl. Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar una vez más aquí. Amén. Y también está mi hermano Gamas. Dios les bendiga a todos. Y por último, pero no menos importante, mi hermano Gustavo Ruiz ya regresó por fin después de, creo, 3 semanas, ¿no? Dios les bendiga, amados hermanos. Es que había estado evangelizando ahí en la sierra de los Altos de Chiapas y todo eso, sí. Lo habíamos mandado a evangelizar, pero bueno, ya está de regreso. Y como pues ya sabe, me imagino que han de decir estos muchachos no saben hablar de otra cosa, ¿verdad? Pero pues el Señor sigue sacando tema, ¿verdad? El Señor sigue dándonos de qué hablar respecto a este tema en particular. Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito de Efesios 4:22, nos centramos más ahí en lo que es el despojarse. Hablábamos a manera de resumen. Cada uno de nosotros mencionó lo que entendíamos por despojarse, que según la Biblia, según el diccionario bíblico, ¿verdad? Es vaciarse, es neutralizarse a sí mismo, pero también dice la palabra de Dios en el versículo 24 que debemos de vestirnos del nuevo hombre. Es decir, no solamente debemos de despojarnos del anterior hombre o de la vieja manera de vivir, sino que debemos de vestirnos de un nuevo hombre. Y ahorita vamos a entrarle al tema como a manera de una especie de introducción. ¿Qué entendemos nosotros por vestirnos del nuevo hombre? ¿Qué entiendes tú, por ejemplo, Gamas, o tú, Raúl, de lo que representa el vestirse del nuevo hombre? Es como aquello que el Señor está lo que quiere para ti. O sea, las vestiduras del nuevo hombre representan aquello que el Señor quiere para nosotros. Aquello en lo cual el Señor está esperando en que nos convirtamos. La Biblia dice la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? En eso está esperando que Dios nosotros nos vistamos de ese nuevo hombre que es verdaderamente un hijo de Dios. Y porque las vestiduras de Egipto, en donde estamos, son imperfectas y no entran en los planes de nuestro Señor. Amén, así es. ¿Tú, mi hermano Gamas, quieres? Sí, me recuerda a la palabra del Señor que dice: nadie pone vino nuevo en odres viejos. Amén. Y veo esto como una figura de que el Señor no puede hacer su obra en nosotros y estamos en la condición de un hombre viejo. Amén, así es. Eso es muy cierto. Jesús también hablaba del remiendo, ¿no? Exactamente. Nadie pone un remiendo nuevo en una tela vieja. Y sí es muy cierto. Mi apóstol, el apóstol Víctor, tenía un dicho que a mí me gusta un poquito más, pero quizás sea un poquito más grosero, ¿no? Un perro viejo no aprende maroma nueva. Sí. Y es muy cierto. Muy cierto. Si yo quiero pues renovar mi manera de pensar, si yo quiero transformarme en una nueva persona, porque esto es bien importante. Llevamos ya muchas, realmente ya ni recuerdo qué episodio es el que llevamos, 14, 15, ya no recuerdo. Gracias a Dios, de verdad. Pero todo redunda en precisamente en esto. El cambio de mentalidad es para que pueda ser una nueva criatura. Así es. Porque al final, mi hermano Gus, ¿por qué se bautiza uno, por ejemplo? Espero
La Biblia dice que cuando nosotros nos bautizamos crucificamos al viejo hombre, por eso mediante Cristo somos recibimos la adopción de hijos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, y por eso es necesario bautizarnos para que seamos justificados por nuestra fe y el viejo hombre muere. Exactamente eso. Precisamente por eso le preguntaba a él, porque generalmente él me responde eso, siempre. Pero es muy cierto, se sacrifica, se crucifica al viejo hombre y se supone, porque no en todos los casos sucede, pero se supone que nos convertimos en una nueva criatura. Y no es a manera de juzgar a nadie, de verdad que no, pero cuando uno se bautiza y seguimos siendo la misma persona, hay algo mal ahí en el bautizo, porque como decía mi hermano Gustavo, se debe de sacrificar al viejo hombre, se debe de crucificar la naturaleza pecaminosa. Eso es. Entonces, todo el mensaje que le hemos estado tratando de dar durante todos estos episodios es precisamente el que debemos de despojarnos, como dice Efesios, es decir, debes de vaciarte, debes de neutralizar tu vieja manera de vivir para adoptar una nueva manera de ser. Tú, mi hermano Isaac, ¿cuál crees que sea esta nueva naturaleza que debamos de adoptar? O si alguien quiere opinar igual, ¿no? Creo que el hecho de decir nueva naturaleza es empezar de nuevo y hacer las cosas que son agradables delante de Dios, como decía Gustavo, que es sacrificar y el crucificar el viejo hombre, tratar de hacer las cosas nuevas y tratar de poder, como decíamos en el podcast pasado, que era tratar de renacer, de ser un nuevo hombre, tratar de dejar aquello atrás, tratar de dejar aquello viejo que tenías antes para ser una nueva persona. Amén, así es. Ya como para entrar al tema, a manera de la verdad la semana pasada fue un episodio express, básicamente nos tardamos muy poquito, a manera de resumen, y para retocar, pues Pablo decía, ¿verdad? A ustedes les conviene y a mí no me hace daño repetirles las mismas cosas. Uno de los personajes que hablábamos la semana pasada, Abraham, veíamos nosotros él cómo le habla el Señor y cómo él se despoja, ¿no? Génesis 12:1 le dice el Señor, vete de tu tierra. Ya no lo leo, usted lo puede leer en su casa, puede ponerle pausa aquí al episodio. Génesis 12:1, el Señor le dice, vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre. La semana pasada lo mencionábamos, cómo Abraham se tiene que despojar de estas tres cosas para agradarle al Señor, para servirle al Señor. Y son un ejemplo para nosotros. Abraham muchas veces es mencionado como el padre de la fe, pero él tuvo que despojarse de sus dudas también. Tuvo que vaciarse porque era un hombre de 85 años cuando recibe el llamado de parte de Dios, y su esposa le dice, oye, ya se está tardando el Señor en darnos la promesa. ¿Y qué le dice? Ve con mi sierva, ve con Agar y ten un hijo, ¿no? Entonces, creo yo que no solamente Abraham tenía que despojarse de la casa de su padre, de su parentela, de su tierra, sino también de él mismo, de sus dudas. Y a manera de resumen, hablábamos la semana pasada, la tierra representa el hábito, ¿no? Con el que fuimos criados, con el que fuimos educados. Decían mis hermanos, muy ciertamente, al país al que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pero hablábamos nosotros la semana pasada que pues eso, las cosas de Dios no es así. Así es. Amén. Pero me gustaría hacerles la pregunta a mis hermanos, ¿cómo rompes ¿cómo decirlo? Con las costumbres de tu tierra. Bueno, creo que cuando uno se acerca a Cristo, uno recibe esa parte de que su mente es más propensa a entender las cosas del Señor. Es como cuando Jesús le abre la mente a sus discípulos, me parece, a los que se encuentran en el camino.
les abre el entendimiento para que comprendan mejor las cosas que respecta a seguir a Cristo. Entonces creo que lo podemos ver un poco en el ejemplo de acá de la iglesia, porque según nos cuenta nuestro pastor, antes la gente creía que ser pobre era algo normal y que siendo pobre agradarías más al Señor, pero cuando se les enseña correctamente y entienden que las cosas no son así, pues ahí se rompe con esa costumbre o esa condición en la que se cree que debería de estar. Bueno, me gusta lo que menciona mi hermano Gamas, pero y sé que a lo mejor todos quieren opinar, pero permítanme tantito y entonces opinan. A lo que yo voy es porque sí es cierto, lo que menciona mi hermano Gamas es muy cierto, pero ¿cómo rompes el patrón? Porque miren, yo no lo creo, realmente yo no lo creo así, pero según nuestro gobierno, el gobierno mexicano, Chiapas es el estado más pobre. Sí. Y bueno, ustedes tendrían que venir a Chiapas y ver lo hermoso que es este estado, o sea, Amén. pobreza como tal no hay. La realidad de las cosas es que, bueno, porque a lo mejor la gente indígena no necesite los lujos que la gente española para vivir y por eso piensan que somos pobres en el estado, ¿no? Pero a lo que yo sí quiero llegar es, por ejemplo, no lo quiero mencionar en el sentido espiritual todavía, sino en un sentido más literal. Por ejemplo, los papás de muchos de los que estamos aquí no estudiaron. ¿Por qué? Porque sus abuelos no estudiaron, ¿no? O sea, los papás de ellos. Y normalmente aquí ¿qué se piensa? No necesitas estudiar. ¿Qué necesitas? Trabajar. ¿No? Entonces a esto es a lo que voy. ¿Cómo rompes ese patrón? Porque no sé ustedes qué opinen. Bueno, creo que yo sí entiendo bien esto, porque mi abuelo solo estudió hasta creo que tercero de primaria. Mi padre apenas terminó su secundaria y pues yo que voy en la universidad, mi padre me ha enseñado me ha dicho que uno de sus principales errores fue eso, no estudiar, o sea, no terminar una carrera profesional. Y me dice que si bien es bueno trabajar, tener trabajo, también es bueno hacerse como que profesional en algo. Y me dijo que me esforzara, que viera como que ese historial que hay en mi familia, de que no es por menospreciar a los que trabajan y que no tienen un oficio, pero a veces un poco más sufrido ese tipo de trabajos. Y mi papá me dice que haga un esfuerzo por tratar de buscar algo mejor. Porque eso es exactamente, qué bueno que lo mencionaste. Esto es lo que se tiene que romper en nuestra mentalidad, porque ¿cómo me renuevo? ¿Cómo me visto de un nuevo hombre si no entiendo? Porque honestamente lo hemos mencionado aquí en el podcast, nuestro pastor nos lo ha comentado muchas veces, de este hombre que le decía, tú dices que Dios nos quiere bendecir, pero yo no lo entiendo, o sea, porque mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, y por eso yo soy pobre, y por eso mis hijos son pobres, y mis nietos van a ser pobres. O sea, porque él no había entendido, y a esto es a lo que yo los quiero. Y quisiera ver si encuentran ustedes la respuesta a la duda que el Señor me ponía hoy a mí en mi corazón. ¿Cómo rompo el patrón? Porque por eso Dios le dice a Abraham, es que tienes que dejar tu tierra. ¿Qué se mueve en nuestra tierra? Por ejemplo, hermano que nos ve de la Ciudad de México, Veracruz, Colombia, Australia, porque creemos en fe que vamos a llegar hasta allá, ¿no? Pero aquí en San Cristóbal, aquí en Chiapas, realmente se mueve mucho la escasez, la pobreza, una mentalidad, no quiero ser grosero, una mentalidad pobre realmente. Porque Sí, es cierto. miren, por ejemplo, quiero poner un ejemplo, un hermano, el Señor lo ha bendecido mucho. Le ha dado mucho el Señor a este hermano, su negocio es un negocio muy próspero, y él quería comprarse un carro nuevo. Y él y su esposa fueron al bar con nuestro pastor, y nuestro pastor les decía, ¿por qué no compran un carro de agencia? Y el hermano decía, no, porque prefiero un usado.
porque un usado le decía, no, pues es que un usado, pues no sé, le decía, pues es que estoy acostumbrado a los carros usados y nuestro pastor le decía, pero uno nuevo no se descompone porque viene de agencia, o sea, y le decía al hermano, pues es que no sé si nos alcance, y su esposa le decía, ¿cómo no nos va a alcanzar si sí nos va bien? Pero el hermano decía, no quiero uno nuevo porque no estoy acostumbrado a lo nuevo. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo rompes eso? ¿Qué opinas tú, Gus? Bueno, mencionando a Abraham, veo que Dios le habla y le dice pues que tenga que salir de la tierra. Eso puedo ver que la forma de interpretar para romper esa mentalidad, esa barrera, también es con la palabra de Dios, pero también como dice Romanos 12, de cambiar la forma, transformados, o sea que también es un trabajo nuestro, pero también nos tenemos que exponer a la palabra de Dios. Exactamente. Aunque Dios te diga, deja a tus padres, ¿cómo rompes el patrón si no te expones a la palabra de Dios? Bueno, sí, es lo que yo iba a comentar cuando estaba hablando Gamas, es exponerte a la palabra y con base en eso pedirle guianza al Espíritu Santo para que Él te revele qué es lo que debes de hacer. Y además creo que con respecto a que en muchas partes se mueve el pensamiento de la pobreza, creo que la parte principal es que el cristiano como tal no ha entendido que Dios ya murió por todo lo que nosotros necesitemos. Ajá, está el versículo de si a las aves del cielo Dios les da de comer, cuánto más a nosotros. Si ya nos dio a su Hijo, cuánto más a nosotros. Y me recuerdo mucho de dos predicaciones de mi pastor que decía, te lo mereces porque Dios ya dio la orden de que te lo mereces. Es creer realmente que el Padre ya te dio todo. O sea, solo nos hace falta creer y hacer que nuestra fe sea caminar hacia Exacto. Y qué bueno que mencionan esto, porque realmente así es. O sea, y esto es a lo que lo queremos llevar. No somos predicadores de la prosperidad, no crea que lo único que nosotros queremos hablar es eso, pero además de todo, pues, ni le vamos a recoger ofrenda ni le vamos a pedir diezmo, ¿no? O sea, sí, es cierto. No habría cómo. Pero si usted quiere donar, amén. Amén. Pero hermanos, es que realmente, o sea, Ahora podemos nosotros, a lo mejor nos estamos centrando en cuanto a la pobreza, pero igual, o sea, creer que Dios te puede usar, que Dios tiene inclusive permítame decírselo así, el anhelo, el deseo de usar tu vida para bendecir a otros, para ministrar a otros, para predicarle a otros. Hermano, yo siempre he dicho esto, si Dios usó a la burra de Balaam, ¿qué no nos use a nosotros, hermano? O sea, Dios puede usar tu vida, pero la gente dice, es que ¿por qué a mí o cómo yo, si no estudié, si no me preparé, si... Hermano, es que a veces no importa el cómo, sino que Dios lo haga. Y precisamente por eso Dios le dice a Abraham, tienes que romper esto, tienes que romper la mentalidad con la que fuiste concebido, con la que fuiste criado, con la que fuiste educado, lo que se mueve en tu tierra, porque le mencionábamos nosotros porque pues no sabemos cómo vivan en Veracruz, no sabemos cómo vivan en Michoacán, en Monterrey, ¿no? Nosotros vivimos aquí en San Cristóbal de las Casas y es lo que vivimos, lo que vemos, ¿no? Y hay gente que, hermano, es muy bendecida en esta tierra, pero que no cambia su manera de pensar. No cambia su manera de ser y desperdicias lo que Dios te está queriendo dar. Mencionábamos en episodios anteriores un predicador que decía, es que yo le decía a Dios, bendíceme, y él me decía, ¿para qué te doy si no gastas en ti? Es como este hermano del carro, o sea, tienes las posibilidades, pero te limitas. Exacto. Y mira, hermano, estaba tan acostumbrado a carros usados que lo primero que hizo fue descomponer su carro. Porque un carro usado tú le tienes que checar el aceite. Un carro usado tú le tienes que checar el anticongelante, etcétera. Pero uno nuevo no, porque viene nuevo, viene de agencia, viene todo. Y como él está acostumbrado a checarle, ¿qué creen que hizo? Pues vació el aceite, lo echó a perder, hermano. O sea,
Y a lo mejor también es precisamente por eso les decía, prefiero uno usado, ¿no? Porque estoy acostumbrado a eso, pero a lo que nosotros vamos es, Dios te quiere llevar a mucho más y tienes que romper con eso, ¿no? Entonces decía mi hermano Gus, te tienes que exponer a la palabra. Porque, por ejemplo, ¿qué dice la palabra cuando estás enfermo? ¿No? Él ya clavó en la cruz todas nuestras enfermedades, pero el pensamiento humano, ¿cuál es? Predicaba hoy mi papá de uno de mis tíos, ¿no? ¿Para qué le pido a Dios? ¿Para qué molesto a Dios por un dolor de cabeza? Pero si no creemos que Dios sane un dolor de cabeza, mucho menos un cáncer. Exactamente. Y si no creemos que Dios me pueda dar un peso, mucho menos un millón. Entonces ahí empiezas a trabajar de a poco, ¿no? Entonces por eso Dios le dice, despójate de rompe con y no estoy diciendo, a lo mejor en su caso sí sea así, pero no estoy diciendo que rompa con lazos familiares. Sin embargo, hermanos, si por ejemplo usted es cristiano y el resto de su familia no lo es, pues es difícil la convivencia, ¿no? Porque dice la palabra que las cosas espirituales solo los espirituales las entienden, y a lo mejor no van a entender que usted la pase en la iglesia. De hecho, yo recuerdo a mi suegra, cuando mi esposa empezó a involucrarse mucho en la iglesia, eso le decía, ¿para qué tanta iglesia? ¿Qué ganas con ir tanto a la iglesia? O sea, ya. ¿Y qué ganamos? La bendición de Dios, la vida eterna. Amén. Bien decía David, mejor es estar un día en tus atrios que Amén. mil fuera de ellos. Amén, así es. Qué buen ejemplo. Génesis 7:1, un ejemplo más, dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas. Bueno, usted puede seguir leyendo, ¿no? Noé es una de las personas que nosotros vemos, y esto es bien importante. Noé sabía que para salvar a su familia tenía que despojarse de sí mismo, tenía que despojarse de su orgullo, a lo mejor del qué dirán, porque se burlaban de él, ¿no? Se burlaban de él. Y tú, por ejemplo, mi hermano Isaac, hoy en día, ¿crees que la gente se burle como antes de los que son cristianos? ¿O ya no tanto? Bueno, creo que un poco. O sea, sí, pero no. No. O sea, sí, pero no. Siento que con los movimientos de hoy en día, siento que la gente sí llega a burlarse de un cristiano, llega a decir por qué como decías, ¿no? ¿Por qué tanta iglesia? Porque los del mundo no entienden cuál es el propósito por la cual estamos en la iglesia, cuál es el propósito por la cual adoramos o servimos o cantamos para el Señor. Entonces creo que en base a eso ellos llegan a burlarse y empiezan a decir que es una pérdida de tiempo, que es como cuando Noé decía que iba a venir un diluvio y la gente empezaba a burlarse. Es como hoy en día que dicen Cristo viene pronto y hay gente que ya no cree en eso. Exacto. Entonces siento que en estos tiempos la gente aún sigue burlándose aún de los cristianos. Pero en su pensamiento, ¿ustedes creen que sea una pérdida de tiempo buscar de Dios? No, para nada. No porque estemos en el podcast, hermano. No, realmente no creemos, al contrario. De hecho, no estaríamos aquí. Exactamente. Como decía Pablo, pues si nos vamos a morir, pues comamos y bebamos, ¿no? O sea, total, de nada sirve. Pero no, hermano, y mire, Noé, por ejemplo, y esto es bien importante, bien importante, porque olvídese por un momento de su familia. Si tú quieres ser salvo, ¿de qué estás dispuesto a despojarte? ¿De qué estás dispuesto tú a ¿cómo decirlo? Exacto, eso, a sacrificar. A lo mejor sacrificar el ir al cine con los amigos, con la novia, a lo mejor el ir a tomar café, a lo mejor el descansar, el ver jugar a la América, qué sé yo, porque, o sea, realmente todo es un sacrificio en el Señor. O sea, por ejemplo, lo mencionábamos el podcast pasado, el congreso que tuvimos fue de mucha bendición, pero honestamente fueron días muy pesados.
fue todo el día estar en la iglesia, todo el día estar sirviendo. Y no lo decimos a manera de queja, que sabe que no, está mal, pero fue físicamente fue sacrificar el descanso, la flojera quizá, ¿no? Y Dios ve eso. Por ejemplo, en su pensamiento, ¿qué sacrificó Pablo, por ejemplo? Bueno, él era perseguidor de Cristo, así que tenía varias personas a cargo de ellos, o sea, él tenía riquezas y eso, entonces sacrificó eso por dejar, sacrificó todo lo que tenía por seguir a Cristo. Exacto. Por ejemplo, Pedro, ¿qué le dijo al Señor Jesús? No sé si ustedes se acuerdan. Señor, ¿hemos dejado qué? Casa, padre y madre. Exacto. O sea, y mire, hermano, perdóneme que se lo diga, pero Dios no va a llamar a nadie que no esté dispuesto a sacrificar algo. Porque Abraham, ¿qué sacrificó? La casa de su padre, su tierra, su familia. Prácticamente todo lo que conocía él. Exactamente. Ahora, por ejemplo, un Jacob, ¿qué sacrificó? Se fue a una tierra, inclusive la relación con papá, la relación con que a lo mejor engañó y lo que usted guste, pero sacrificó algo. Un José, por ejemplo, ¿qué sacrificó José? Muchísimo. Uy, son efectos especiales para que se despierten. Creo que más bien para que nos despertáramos nosotros. Creo que algo importante que sacrificó José, no sé si sea correcto, pero creo que fue su libertad junto con ciertas cosas. Exactamente, porque fue vendido como esclavo. Y muchas veces nosotros, Señor, ¿por qué? Es el proceso. Y hermano, mire, por ejemplo, el Señor Jesús, no se diga, ¿qué sacrificó el Señor Jesús? O sea, a Él mismo se sacrificó. Sacrificó su dignidad de ser hijo de Dios, de ser Dios mismo. El trono lo dejó, las riquezas, la comodidad, la divinidad inclusive, amado hermano. O sea, se puso en nuestro lugar. Mire, por ejemplo, hermano, no sé si usted sepa cuánto mide un óvulo. Ni idea. ¿No? ¿Ni idea? ¿No tienen su Google? Bueno, hermano, si usted lo tiene ahí en su casa, usted lo puede buscar. Porque esto es 30, 40 centímetros aproximadamente. No, es mucho menos. 130 micras. 130 mil. O sea, haga de cuenta, hermano, que es el milímetro. Exactamente. Punto 14 mil. O sea, ni siquiera un milímetro. Mil milímetros son un centímetro. Y así de chico se hizo Jesús por nosotros. O sea, imagínese, amado hermano. O sea, ser el ser divino, el ser supremo y venir a ser eso, nada, básicamente. Servir. Hacer. Es que ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar, a despojarte para agradar a Dios? Y este es el cambio de mentalidad que tenemos que tener. Porque mire, hermano, estamos acostumbrados a pensar que el siervo de Dios, no me toques porque soy el siervo de Dios. Dame ofrenda porque soy el siervo de Dios. No. Y es que es gracioso porque incluso cuando dicen siervo no entienden claramente la palabra que dice están siervo. diciendo. Exactamente. Terrible. O sea, si el mismo Señor Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos? Para servir. Ajá. Ay, hermano amado, o sea, de verdad que no hemos entendido, porque mire, uno de los significados de la palabra siervo es el que se hace esclavo. Esclavo. Por ejemplo, la última vez que yo predicaba aquí en la iglesia también les hablaba de la adoración y lo que significa adorar. Y uno de los significados es como el perro que lame la mano de su amo. Eso es adoración. Pero honestamente, y perdóname, pero ¿te imaginas a ti como un perro delante de Dios? Así como un chuchito. Bueno, es que se dice chucho al perro, ¿verdad? Bueno, cuando lo miras
figurativamente hacia el Señor, uno no se la piensa tanto porque es el Señor. Pero ya en la práctica sí, como que a fin de cuentas la carne pues es penosa, ¿no? A lo mejor sí la piensas dos veces. A mí me recuerda mucho este congreso que pasó y el anterior, de que los pastores que vinieron a predicar utilizaban mucho esta palabra, reverencia. Exacto. ¿Qué tan dispuestos estamos o qué tan reverentes podemos llegar a ser para adorar a nuestro Señor? O sea, despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra Exactamente. orgullo para adorar. Exactamente, eso es a lo que yo iba con Noé. O sea, sí, amén, fue escogido, sí, amén, el Señor lo usó, pero venía con un precio. O sea, porque no llovía. O sea, eso lo marca la palabra de Dios. Y cuando tú es que es como decía Isaac, cuando tú le dices a la gente Cristo viene, ¿qué sucede? Se ríen. Y lo mismo pasaba con Noé, ¿no? Porque él decía va a llover y ¿qué pensaba la gente? ¿Qué es eso? Porque hoy en día nosotros no imaginamos un mundo sin lluvia. Exactamente. Exacto. Pero antes no llovía. Eso marca la palabra de Dios. El vapor regaba la tierra. Exactamente. Entonces y hermano, o sea, honestamente, yo recuerdo un predicador que decía, es que yo quisiera ser como el apóstol fulano y el apóstol fulano y el apóstol, y le preguntaron para tener la misma palabra, la misma revelación. No, para tener su casa, sus carros, es que solo ves pero no ves el sacrificio. No ves lo que ellos estuvieron dispuestos a despojarse. Mire, por ejemplo, Pablo, Filipenses 3, capítulo 3, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo también podría confiar en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero mire lo que dice el verso 7. Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es que esto es bien importante, bien importante, porque no importa nada con tal de seguir. Y es que en el Señor no hay pérdida. Porque sí estamos diciendo que hay un sacrificio, pero en realidad no pierdes nada. Creo que esta parte del sacrificio es a lo que podríamos llamar también como un periodo de prueba. Hoy nos predicaba nuestro pastor sobre esperar en Dios y confiar en Él. Como Moisés y precisamente José. Porque por ejemplo, analicemos primero a José rápidamente. ¿Cuáles fueron los sueños que tuvo José? ¿Se acuerdan? De que el sol y la luna se inclinaban a él. Sí, exacto. También sus hermanos. Bueno, el primero de ellos es, si no me equivoco, son las cestas de paja. Que veía que se inclinaban ante él, ¿no? Y luego dice que sueña que ve a la luna, al sol, a la luna y a las estrellas, igual inclinarse sobre él. Pero cuando ustedes ponen atención, antes las cárceles no eran como hoy en día. Las cárceles eran un foso, te echaban y solo había una ventana, pero estaba en el techo. ¿Y qué era lo que veía José? Estrellas. ¿Y el sol? Entonces se cumplió la profecía, ¿sí o no? Porque solo veía eso. Cierto. Y a veces no entendemos eso, porque pensamos que ser siervo de Dios es todo fácil. Y hermano, mire, no quisiera yo decir nombres, pero es que a veces ves en Facebook las grandes iglesias, los grandes siervos, sus páginas de Facebook, de Instagram con chorrocientos de seguidores, y tú dices, yo quiero ser así, pero no quieres atravesar el proceso. Que a lo mejor, como Pablo decía, no me importa perder todo esto con tal de ganar a Cristo. Y ahí precisamente yo creo que por eso Dios solo escoge a los Pablos, a los Pedros,
Porque Pablo también decía, los dolores de este siglo no son comparados con la vida eterna. Exacto. Y es que eso, o sea, porque sí, Pablo decía, o sea, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni persecución, ni nada por el estilo, o sea, porque todo eso no se compara con lo que ganas al final. Así es. Y como Jesús decía, en esta vida 100 veces más y en aquella la vida eterna. Es que, hermano, al final es... honestamente, si hay algo que es gratificante es servirle al Señor. Es honestamente lo mejor que puedes hacer en la vida. Entregarle tu vida al Señor, servirle al Señor, entregarte de lleno a Él, pero genuinamente, hermano. Porque mire, Pablo, como él decía, yo pensaba que hacía la labor. Yo pensaba que servía a Dios persiguiendo a la iglesia, pero cuando conoce a Cristo, dice, todo esto es basura. Wow. Ahora, por ejemplo, yo platicaba en una ocasión con Raúl, no sé si él se acuerde, algo que le mencionaba yo es, él tenía sus aspiraciones en una carrera y yo le decía, pero ¿qué vas a hacer si el Señor te llama y te mueve hacia otra cosa? Sí, recuerdo. Sí, está muy marcado eso. Y por ejemplo, tú Isaac, en tu pensamiento, o tú, Raúl, igual, cualquiera de los dos que quiera opinar, ¿por qué la gente no está dispuesta a sacrificar su tiempo, su vida, su casa por el Señor? Creo que se ha acoplado, se ha acomodado a vivir como vive. El hecho de sacrificar tiempo, sacrificar el buscar de Dios, el sacrificar, estudiar, sacrificar venir a la iglesia. Creo que hay gente que no le gusta. Creo que hay gente que le es más fácil divertirse, salir al mundo, a hacer cosas, a ir al cine, ver Netflix quizásmente, que el buscar de Dios, que el orar a Dios, que el estar en comunión con Él. Creo que para ellos es un sacrificio difícil el hecho de perder ese tiempo que para ellos prefieren usarlo en cosas que para ellos piensan que son más convenientes al momento de orar o buscar del Señor, pero cuando en realidad te das cuenta es mejor el estudiar, leer la palabra y el estar en comunión con Él para tener aquello que Dios tiene preparado para ti. Sí, bueno, porque a fin de cuentas la gente quiere hacer su propia voluntad, como decía Isaac. Y sí, o sea, sacrificar, incluso la palabra sacrificar, pues se escucha feo, abandonar algo que, bueno, en lo personal, ¿no? O sea, literalmente estás tirando aquello que según tú trabajaste duro, ¿no? Y arduamente, pero pues como dice Pablo, al fin de cuentas todo eso es basura comparado con lo que Cristo tiene para ti. Y pues es lo que hemos estado recalcando en todos los podcasts. En Cristo no hay pérdida. Y yo creo que también es el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo sí me la he pensado así. Si Dios me llama, pues a lo mejor pasen ciertas cosas, ¿no? Y creo que en una predicación, no recuerdo de si mi pastor o de ti, que decías que... Ay, Dios, se me fue. Se me está yendo. No. Sí, de que a veces hay ciertas pruebas en las cuales uno dice, no, yo no quiero pasar eso. ¿No? Le dice el Señor, yo no quiero pasar eso. ¿Y por qué no? ¿No? Y básicamente es sacrificar tu voluntad, sacrificar lo que tus planes a futuro por servirle al Señor y hacer su propia voluntad. Y pues a fin de cuentas es lo mejor para nosotros. La palabra lo dice y lo que la palabra dice pues es ley. Amén. Sí. Igual lo que decía Raúl ante esa como que incertidumbre de no saber qué va a pasar en tu futuro si el Señor te llama, me recuerda a un pasaje que leíamos en anteriores episodios donde el Señor nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, planes de bienestar. Entonces creo que a veces nos preocupamos porque no vemos
esta parte del Señor, de que Él al final del día, si se puede decir así, Él tiene lo mejor para nosotros. Amén. Yo quería argumentar lo que hablaba Isaac, que muchas veces no queremos sacrificar lo que tenemos. Recordaba el libro de Cantares donde dice, y busqué al Señor en mi lecho, mas no lo hallé. Es decir, que no quería dejar su comodidad por buscar al Señor. Exacto. Sí, eso de Cantares es. Y es que, mire, por ejemplo, lo mencionaba Isaac, a veces la gente prefiere ver su Netflix, ¿no? Y no está mal. O sea, no, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Así es. Hay tiempo para reír, para llorar, tiempo para cotorrear, tiempo para Netflix, pero pues también dedícale tiempo al Señor. Amén. O sea, eso es a lo que vamos. No podemos esperar que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere cuando no le dedicamos nada de tiempo. Y esto es algo que yo en lo personal lo he predicado muchas veces, lo he platicado muchas veces. Se supone que el día tiene 24 horas al día, pero de esas 24, 8 duermes. Bueno, mínimo, ¿no? Porque hay quienes se avientan sus 12 y hay quienes se avientan hasta más, ¿no? Yo recuerdo y creo que por eso me eliminó del Face, porque siempre la mencionaba a ella. Yo recuerdo una clienta que teníamos, mi esposa y yo, que un día le dijimos, oye, te tenemos que entregar un pedido, ¿cómo ves si nos vemos a las 2 de la tarde? Uy, no, a las 2 de la tarde apenas me voy despertando. Y en lo que desayuno y me visto y todo eso. Desayuno todavía. Así nos dijo. Ahí está. Así nos dijo. Y ya me vengo desocupando como a las 5 o 6 de la tarde. O sea, imagínate. O sea, wow. Bueno, ya perdiste mediodía y ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor? Porque pues también estudias o trabajas, ¿no? El trabajo pues igual son otras 8 horas, ya se fueron 16 horas del día. Y creo que el ejemplo más extremo lo podemos ver con Enoc. 365 años que vivió, dedicó 300 al Señor. Sí, o sea, casi toda la vida. O sea, más de un 80% de su tiempo fue dedicado al Señor. Hermano, no hay predicadores que dicen, es que por lo menos una hora, porque Jesús le dijo a sus discípulos, no pudiste orar conmigo por lo menos una hora. Pero ellos eran apóstoles. Yo creo que más bien eso ya es un requisito apostólico. Pero como ovejas, por ejemplo, un hermano un día le dijo a mi pastor, es que usted porque no hace otra cosa. Yo porque trabajo. ¿Cuándo tengo tiempo de leer la Biblia? ¿Cuándo tengo tiempo de, bueno... Él también fue oveja. Su pastor que nos está viendo también fue oveja. Y también tuvo que sacrificar tiempo para dedicarle al Señor para poder avanzar. Así es. Entonces, eso que decían mis hermanos, eso que mencionaba Gus, es que sea ¿cuándo? Si no, vamos a avanzar. Y es que vuelvo al principio de este episodio, despójate. Y vístete del nuevo hombre. Entonces tienes que despojarte de a lo mejor del Jorge flojo y vestirte del Jorge echador de ganas, ¿no? O sea, el Jorge chambeador. El Jorge chambeador. Sí, o sea, por ejemplo, yo ha habido veces que le he dicho a mi esposa, mi amor, ya estoy bien cansado y todavía tenemos muchas cosas que hacer, pero la prioridad siempre tiene que ser el Señor, siempre las cosas de Dios, las cosas de el servicio es la prioridad siempre, o sea, inclusive aún más que el trabajo, más que el placer, las cosas de Dios. Cuando no nos despojamos de esto, pues ahí está uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos como ovejas, ¿no? Y bueno, para terminar, solamente para terminar, Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, así que tenga mucho,
tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mire, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire esto. Yo siempre he dicho que este versículo debería de ser no solamente hacia las esposas, sino al prójimo en general. Padres amen a sus hijos, hijos amen a sus padres, hermanos ámense los unos a los otros. Muy buen mensaje para el matrimonio, pero debería de ser un mensaje en general. Y el que dice aquí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque dice la Biblia que se hacen una sola carne. Así es. Pero de igual manera con tu hermano. ¿Por qué? Porque se supone que somos el cuerpo de Cristo. Y el que ama a su hermano, a sí mismo se ama. Por eso decía Jesús, no me puedes decir que amas al Señor que no ves. Y a tu hermano que sí ves. Bueno, creo que lo dice Pablo más bien. No recuerdo, la verdad. Pero el chiste es ese. No me puedes decir que amas al Señor que no ves y a tu hermano que sí lo ves lo aborreces. Y por ejemplo, tú así, la neta. ¿Hay alguien que aborrezcas? Pues aborrecer no sé, diga. Aborrecer no sé, pero si hay alguien que me cae mal. No tanto así. Una leve, pero es que tenemos la Biblia marca otra cosa. Pues ahí vamos trabajando en eso, ¿no? Ahí vamos trabajando en eso. No lo quise agarrar de curva, pero creo que sí lo quemé aquí al buen Gus. Pero eso es a lo que vamos, o sea, no podemos decir que amamos al Señor si no nos amamos los unos a los otros. Ahora, no solamente esto, o sea, tienes que despojar a veces por ejemplo, el marido se tiene que despojar de sí mismo, amar a su esposa por sobre todas las cosas. ¿Cuántos esposos no son así? ¿Cuántos padres no son así con sus hijos? ¿Cuántos hermanos no somos así? Por ejemplo, y aquí hay varios que tienen hermanos, te compras tus papas y cuando te ves que viene tu hermano te las empinas para no compartir. Sí pasa. Pero bueno, hermano, debemos de aprender a despojarnos porque debemos de revestirnos de Cristo. Esa es la imagen que tenemos que llegar a dar. Y bueno, se nos fue el tiempo, amados hermanos, se nos ha ido el tiempo. Mi hermano Isaac, ¿quieres dar un pensamiento final? Más que de despojarnos y de hacernos una criatura nueva, como decía Efesios 4:22, despojarse y tener la misma actitud que tuvo Cristo en Jesús. Amén. Así es. Mi hermano Gus, un pensamiento final. A lo mismo que decía Isaac, dejemos al viejo hombre para poder la Biblia hacer semejantes a él, porque eso marca que debemos un día semejantes a él, pero eso también lleva un trabajo que nosotros debemos de dar y exponernos a la palabra de Dios. Amén. Exponernos a la palabra de Dios. Mi hermano Gamas. Sí quisiera leer unos tres versículos. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el pecado ha muerto, ha sido libertado del pecado. Amén. Exactamente, sí. O sea, el pecado murió, debió haber muerto. Como decía mi hermano Gus cuando le preguntaba, a la hora del bautizo, ahí debió haber muerto el pecado en ti, pero hay que trabajar en eso. Precisamente el cambio de mentalidad, porque no eres salvo simplemente por haber aceptado a Cristo. Tienes que luchar por alcanzar más, ¿no? Mi hermano Raúl. Sí, más que los animo a todos los que nos ven a tener buen ánimo de cambiar nuestro viejo hombre por uno nuevo, ¿no? Más bien revestirnos por el nuevo hombre, que todas estas cosas que nosotros platicamos, ¿no? Cada predicar, pues estamos en proceso. Todas estas cosas son para la edificación de los que nos ven, no es para nosotros, es para que ustedes crezcan y que den fruto, y más que nada es para que Dios los pueda usar y los bendiga. Nosotros somos solo siervos del Señor. Amén. Así es. Pues así es, mis amados hermanos, y como siempre, cada semana quisiéramos dejarle el mensaje, ¿verdad? Esfuércese en el Señor, cambie su
de pensar. Y bueno, nos esperamos ver la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta luego. Amén. Dios les bendiga.